Hoy tenemos un capítulo fascinante porque es de esos temas que a uno nunca se nos hubiera pasado por la cabeza. La huella de carbón que generan los hospitales y cómo los hospitales tienen una gran responsabilidad para contribuir al medio ambiente. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, un espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. Contamos con expertos de la salud que nos ayudan a prevenir, entender, curar y sanar. ¿Qué tan sostenibles son los centros de salud, los hospitales, las clínicas? ¿Cuál es la huella de carbono que dejan los centros médicos? ¿Pueden los hospitales ayudar a cuidar el medio ambiente? Mi nombre es Diego Santos y soy uno de los presentadores de este espacio, y hoy nos acompaña el doctor Roosevelt Fajardo, especialista en cirugía general y robótica, director del Centro de Cuidado Clínico en Patología Vesicular Benigna y director de la División de Educación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Fajardo, bienvenido nuevamente. ¿Ya son 2 o 3 a Cuida tu Salud? Dos. Bueno, gracias, Diego. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Cuándo llega? ¿Por qué estudia lo que estudia? ¿Y cómo ha sido su trayectoria desde entonces? Gracias. Yo trabajo en la Fundación Santa Fe desde 1999. Había rotado acá como residente de cirugía. Me gustó mucho la institución. Siempre quise trabajar acá y empecé en ese año como cirujano de urgencias. Luego entré al grupo de cirujanos institucionales, el grupo de trasplantes. Y unos años después empecé a trabajar en el área de educación, y desde el 2006 soy el director de educación de la fundación y sigo ejerciendo la cirugía. Y desde hace muchos años cirugía laparoscópica y algo de cirugía robótica, y últimamente muy interesado en el tema de la sostenibilidad en cirugía. ¿Por qué? Porque uno oye de sostenibilidad en las empresas, que las empresas tienen que ser sostenibles y demás, pero ¿cómo se aplica la sostenibilidad al mundo de la medicina, al mundo de las cirugías? Pues el tema empezó por mis hijos, que ellos en el colegio les empiezan a hablar de los temas del medio ambiente, cómo estamos contaminando el planeta, empezaron a preguntarme cosas de por qué no tenemos un carro eléctrico, por ejemplo, cosas del medio ambiente, y empecé a buscar un poco de la literatura que había de sostenibilidad en cirugía, y realmente no hay mucho. Y me di cuenta que en la pandemia nos aplaudieron mucho a todos los médicos, al sector salud en el mundo, porque se salvaron muchas vidas por el trabajo que se hizo, pero no se ha mirado la contaminación que le estamos generando al planeta, que es enorme. Entonces empezamos a ver qué estaba pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia con ese tema. Hicimos algunos cursos con el Centro de Sostenibilidad de Ginebra. Cuando usted dice hicimos, ¿es la fundación o usted y su equipo? La Fundación Santa Fe, sí, la Fundación Santa Fe. Y nos dimos cuenta que el trabajo por hacer es enorme, porque muchas de las cosas que utilizamos en cirugía son desechables, son de un solo uso, son plásticas, petróleo. Entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad, aparte de hacer el bien, de salvar vidas, y no contaminar el planeta. ¿Y cuánto tiempo llevan esto más o menos? En esto llevamos un poco más de un año. Digamos que establecimos un comité en la fundación para trabajar en el tema, para llegar a lo que se llama los quirófanos verdes. Unos quirófanos en donde tengamos un tratamiento responsable de todas las cosas que se utilizan, de los desechos que se utilizan. ¿Cómo fue el recibimiento de esta propuesta con la que usted llegó a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en sostenibilidad? Porque uno diría, a veces puede haber escepticismo, ¿no? Es decir, llevamos haciendo esto toda la vida. Que utilicemos un material que solo pueda ser utilizado una sola vez, pues es el producto de la medicina también por temas de contaminación. Entonces, ¿qué le dijeron cuando usted llegó y dijo, oigan? Cuando uno comparte esto con los colegas, digamos cirujanos, lo miran con algo de escepticismo, pero digamos cuando uno empieza a argumentar, a mostrar que se podría estar haciendo lo mismo de una manera diferente, por ejemplo, en los procedimientos quirúrgicos de laparoscopia, se utilizan unos tubitos plásticos que se introducen en el abdomen, a través de los cuales se meten unas pinzas para hacer el procedimiento quirúrgico. Cuando mostramos, oiga, mire, tal institución cambió esos tubitos plásticos que se llaman trócares por unos metálicos reutilizables, y el resultado es exactamente igual, y no se está generando esa enorme huella de carbono, a la gente le empieza a gustar el tema, es interesante. Y así en muchos temas, la ropa desechable.
Utilizamos batas desechables, la ropa con la que se cubre el paciente para hacer el procedimiento es desechable. Pues, oiga, hay instituciones que lo están haciendo con ropa reutilizable. Ahí vamos, es un proceso y ahí vamos. Me imagino que la idea a medio y a largo plazo es comenzar a hacer no solamente pedagogía al interior de los empleados de la fundación, sino también con los pacientes, ¿cierto? Con los pacientes y con los proveedores, que estemos como en una misma línea. Porque si los proveedores nos traen una cantidad de elementos envasados, digamos los medicamentos vienen en blisters, pero resulta que aquí las dosis tienen que ser unipersonales, acá toca desempacarlas y volver a desempacar de manera única, más plástico, más desechos. Entonces, no solamente queremos hacerlo con los pacientes, sino también con los proveedores, que entiendan que nosotros estamos metidos en ese tema de sostenibilidad. ¿En qué considera usted que van bien y qué les falta todavía? Yo sé que les falta mucho, como lo acaba de decir, pero ¿en qué dicen check, este es el camino adecuado? ¿Y cuáles son como esos retos grandes que tienen que sortear? Vamos bien en los temas anestésicos, ahí se dio un paso enorme en cambiar ciertos gases anestésicos que eran grandes contaminantes por otros gases, ahí yo creo que se dio un paso gigantesco. El siguiente paso que debemos dar es evolucionar en los dispositivos quirúrgicos de estos tubitos que le mencionaba, los trócares, a trócares reutilizables, y se puede hacer muy fácilmente en los dos procedimientos quirúrgicos más frecuentes que se hacen acá. Nos queda un reto grande que es la cirugía robótica. La cirugía robótica, que es algo que hacemos acá y que tiene unas indicaciones específicas y que se hace bien en urología, en cirugía general. Resulta que la cirugía robótica es uno de los mayores contaminantes, mayores emisores de CO2. Un solo procedimiento quirúrgico robótico puede generar la misma huella de carbono que conducir un carro de gasolina durante 3.658 kilómetros por los usos limitados de los bracitos que son desechables, etcétera, etcétera. O lo equivalente me lo aprendí, a un pasajero viajando en avión de Londres a Roma 2.6 veces. Entonces es un tema que hay que revisar, porque son elementos que tienen obsolescencia programada. Los brazos que se utilizan tienen 10 usos y hay que cambiarlos. Entonces, y eso pues es plástico, metal, se desecha y tienen que poner unos nuevos. Pero me imagino que eso también va acompañado de un estudio financiero donde ustedes miden cuánto se puede beneficiar financieramente los costos de un hospital, si es sostenible, si es verde, versus si no lo es. De acuerdo, sí. Y los ahorros son enormes. Y esto lo hemos visto de instituciones que han dado el paso de cambiar elementos desechables por elementos reutilizables, y los ahorros son enormes en ropa, en instrumental quirúrgico, en elementos que se utilizan en la cirugía. Ahí hay unos ahorros, podemos ser más eficientes. Entonces, además podemos ser más amigables con el planeta y podemos ser más eficientes y ahorrar una cantidad de costos. Cuando usted habla de ropa, porque me imagino que lo que es la bata, pantalones y la camisa, eso va a una lavandería o va a la lavadora. Estamos hablando en temas de guantes, por ejemplo. Estamos hablando de temas de guantes y estamos hablando de la ropa. El paciente cuando se va a operar se debe cubrir con unos campos quirúrgicos. Entonces uno puede utilizar campos quirúrgicos de un solo uso, desechables, o puede utilizarlo con unos campos que sean reutilizables. Entonces hemos visto que hay instituciones que dieron el paso a hacerlo reutilizable, se están ahorrando unos recursos importantes y están haciendo más amigables con el planeta. Y los guantes también se puede evolucionar a otro tipo de guantes amigables con el medio ambiente, que inicialmente son más costosos, pero en el largo plazo resultan en ahorros. Hay una pregunta que nos hace alguien de la audiencia que se llama Juan Felipe Gómez y él dice: ¿existen políticas y o regulaciones actualmente en Colombia para promover la cirugía sostenible en el ámbito sanitario? Hay cosas incipientes, pero no hay cosas categóricas, normativas que estén en vigencia en este momento frente al tema de la sostenibilidad en cirugía. ¿Cómo cree usted que otras instituciones se pueden meter en este asunto, que se puedan ir sumando? Porque el esfuerzo de una es importante, pero no va a ser el mismo si son muchas instituciones. Yo creo que hay que mostrar los resultados, creo que hay que mostrar que los resultados pueden ser los mismos, no se afecta la seguridad del paciente, no se afectan los resultados de las cirugías que se hagan, mostrar que se pueden ahorrar recursos, mostrar que se puede ser más amigable con el medio ambiente, y yo creo además que es muy importante comunicarle esto a los pacientes. Porque sobre todo a las nuevas generaciones, estoy seguro que les va a interesar si uno le dice: oiga, esta cirugía que le vamos a hacer
es sostenible o es amigable con el medio ambiente o tiene una reducción de las emisiones de carbono de tanto. Eso le gusta sobre todo a las nuevas generaciones. Pues es que mire, de hecho, aquí otra pregunta de Carolina Pérez es, como paciente, ¿cómo me puedo dar cuenta que el hospital al que asisto cumple con un modelo de sostenibilidad y especialmente en una cirugía a la que yo asista? Me imagino que es una persona joven. Porque sí, no... nosotros se lo deberíamos comunicar. Decimos, mire, este procedimiento va a ser hecho con trócares reutilizables, va a ser hecho con ropa quirúrgica reutilizable, los desechos los vamos a manejar de esta manera, los gases anestésicos que estamos utilizando disminuyen, emisiones de carbono, el efecto invernadero, que es lo que más producen esos gases, y eso comunicárselo al paciente, el paciente se va a sentir parte de, y eso le va a gustar mucho y eso él lo va a replicar. Yo creo que en eso tenemos que hacer un trabajo enorme. ¿Cuál fue una victoria temprana de este proyecto? Los gases anestésicos, el cambio en los gases anestésicos, que produce un efecto invernadero enorme. Hay unos gases de esos que pueden estar en el medio ambiente, en la atmósfera, hasta 95 años. ¿95 años? Sí. Y entonces algunos de esos que se utilizaban antes, en algunos sitios. ¿Pero cómo funciona? O sea, ¿cuál fue el cambio? Si no, cambiamos por un gas que es mucho más amigable, que se evapora más rápidamente, que no produce ese efecto invernadero tan marcado. Sí, un cambio enorme. ¿Ya hay certificaciones internacionales que acreditan que un hospital sea sostenible? Sí, las hay. ¿Que de dónde son? ¿Gringos, europeos? Son gringos. Y de hecho lo miramos el viernes en la visita esta que le comento y son por eso le preguntaba muy pocas las instituciones que lo tienen. Entre las que me acuerdo importantes, reconocidas, es la Clínica Amayo de Rochester. ¿Y regulaciones a nivel global conoce de alguna que los países digan, ustedes como hospitales tienen que ser sostenibles? Hay unos criterios, digamos, más que regulaciones, como unos criterios que los hospitales podrían cumplir para volverse unos hospitales, digamos, verdes y poder acceder a esas certificaciones. En todas las cosas, muy pocos hospitales en los Estados Unidos certificados. Me imagino la respuesta, pero ¿usted cree que en términos de competitividad los hospitales que sean sostenibles van a ser mucho más competitivos de cara a la audiencia, de cara a los pacientes, que los que no lo son? Sin duda. Ese elemento, no solamente los hospitales, las empresas, las fábricas, todo el mundo, además de mostrar un EBITDA, además de mostrar los resultados financieros, debe mostrar cada vez, debe hacer más visibles la sostenibilidad, el ser amigables con el planeta, el que no están contaminando. Eso cada día va a ser más relevante. Eso va a ser fundamental. Doctor, y para ir cerrando, ¿qué se nos está quedando por fuera sobre este fantástico proceso en el que se está involucrando la fundación desde hace ya más de un año, que le pueda interesar a quienes nos están viendo y escuchando? Que todos hagamos conciencia que pues tenemos un solo planeta, que lo estamos contaminando y que si bien en la salud hacemos cosas muy positivas, muy favorables, tenemos una deuda importante en no seguir contaminando con la forma como estamos haciendo las cosas hasta ahora. Pues a mí me dejó frío esa cifra del 9% en los Estados Unidos, porque en Colombia me imagino o es parecido o puede ser más alto. Bueno, parecido, en temas de volumen no sé, pero... Sí, pero proporcionalmente puede ser lo mismo o más. Sí. Esos estudios no están aquí, por supuesto. No, esos estudios son hechos por fuera. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esto. Felicitaciones por esta iniciativa, porque sí creo que es saberse conectar con las nuevas generaciones que no necesariamente son como uno, que no era tan cuidadoso con el tema del medio ambiente, y qué bueno que han sido sus hijos se pueden colgar una medallita de decir, sí, gracias a nosotros también la fundación se metió en el tema medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Spotify, en YouTube, que es donde alojamos este maravilloso programa. Ya llevamos más de 130 capítulos. Síganos, activen la campanita. Todas las semanas un nuevo episodio. Que tengan una feliz semana.